Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, depende de dónde me escuchen. Otro jueves a las 7 aquí con ustedes con un tema muy interesante, ¿cómo pasar de operativo a estratégico? Para los que no me conocen, mi nombre es Iris Reina y todos los jueves a las 7, Dios mediante, no todo se puede, pero cada vez que se puede, hago una charla sobre temas de habilidades blandas y liderazgo y temas que a veces me piden ustedes. En este caso, el tema de operativo estratégico, le pongo 7 tips. Como ustedes saben también, tengo un programa que te lleva de jefe a gerente. Y en este programa trabajamos todos estos temas que le voy a decir. Pasar de jefe a gerente requiere principalmente un cambio de mentalidad, principalmente. No es lo único. Hay muchos jefes que no se ven gerentes. ¿Por qué? Tienen los mismos estudios, pero no se ven gerentes. Y muchos de ellos luego están en mi programa. O sea, es un programa de casi 5 meses y todo este tiempo trabajamos la seguridad en sí mismos, la mirada a largo plazo, etcétera, etcétera, y varias de las cosas que les voy a comentar acá. Em, bueno, yo he reclutado gerentes por muchos años, eh, y entonces les puedo decir lo que se busca cuando quieres reclutar un gerente. Y entonces no es fácil pasar de un rol más operativo porque tu mente está en conseguir el indicador, conseguir la producción, conseguir la meta de ventas, etcétera. Puedes tener un equipo a cargo, puedes pasar de ejecutivo a supervisor y luego a jefe, pero estás más concentrado en el día a día. En cambio, un gerente tiene que mirar el panorama. Y ahora les voy a dar los tips, pero antes de eso quiero decirles que si no hay cambio de mentalidad, luego cuando tienen la oportunidad estos jefes de pasar a gerentes, muchas veces fallan. Es común que jefes pasen a gerentes y no duren un año en la empresa porque no dieron la talla. Entonces no crean que si ya me dieron el cargo y ya está. No, no. Ya me dieron el cargo y tengo que asegurarme de prepararme para ese cargo, porque hay muchas cosas que no te vas a imaginar que vas a tener que afrontar. Entonces, ahí vamos. A ver, primero, el tema de visión global. Vas a dejar tu espacio para ir a la visión global y eso eh, requiere manejar muchísimo más información de la que manejas como jefe. Requiere ver temas más complejos, requiere entender otras áreas, requiere entender el negocio, eh, requiere entender el mercado. Hay muchísimas más cosas que tienes que mirar como gerente. Y claro, como uno viene años haciendo lo principal, la parte, digamos, dirigiendo la parte operativa, entonces soltar esa parte operativa, soltarla, ¿no? Porque ahora necesitas dedicar el 70% de tu tiempo a la parte estratégica y para la gente no es fácil. Entonces se abruman de la cantidad de trabajo y no pueden soltar. Entonces es pasar de, digamos, del aquí y ahora, de mis metas, todo, a algo mucho más macro, mucho más amplio, mucho más a largo plazo. Otro tema es habilidades de líder. ¿Ya? Eh, Cuando tú estás a cargo de gente mucho más operativa, es otro trato. No digo que sea maltrato por si acaso, ¿eh? Pero eres un poco más directivo, las cosas están más reguladas, ¿no? El personal
digamos, se pone lo que tú le digas que va a poner, queda como todo más estructurado, más claro, ¿no? Muchas veces hay que trabajar con gente operaria, con supervisores, que van a hacer lo suyo. Cuando pasas a gerente, ya no es así, ya no hay ese mando de hace esto porque yo sé lo que se tiene que hacer y muy bien, acepto sugerencias, todo, pero básicamente tú sabes la técnica y todo lo demás. Pero cuando pasas a la gerencia, ya te alejas mucho más del día a día. ¿Y qué sucede? Ya no vas a tener ese mando que tenías y lo que le pasa a todo el mundo es que tiene que, uno, empezar a lidiar con otros gerentes de la empresa para conseguir sus recursos. Ya no tienes un gerente que vea eso por ti, ahora tú tienes que ver eso para tus jefes. Y el otro tema es que no están acostumbrados a formar líderes. Un gerente tiene que formar, tiene que asegurarse que cada jefe que tiene sea un líder. Y eso es otra ciencia. Es muy diferente a lo que venías trabajando como jefe, ¿no? Además, tienes que aprender a delegar. ¿Qué pasa? Cuando eres jefe, te sientes como en control. Llevas 5 años en un puesto de jefe y ya manejas las cosas. Pasas a gerente y es como que te lanzaron fuera del barco, y las habilidades que necesitas son diferentes y ya no vas a sentirte en control. Eso que tú hacías ahora lo hace un jefe. Entonces tú vas a cambiar de puesto y vas a pasar a hacer otras cosas muy diferentes y más complejas. ¿Cuál es el gran error que suele suceder ahí? Que a las personas les cuesta dejar lo que venían haciendo. Lo primero es que se sobrecargan, no delegan adecuadamente, no forman al sucesor adecuadamente y terminan haciendo de todo. Entonces, es fundamental cuando eres gerente saber delegar, formar a tu gente, inspirar a tu equipo, formar líderes a la gente que te está reportando directamente. O sea, lo más difícil es pasar de hacer a lograr que otros hagan. Ese es el gran reto, para pasar a una gerencia, ¿no? Edith de la Cruz, querida Iris, reina, tuve el gusto de coordinar contigo una capacitación en Komatsu. El taller fue de lujo. Siempre es genial leerte por LinkedIn. Gracias, Edith. Ahora que me dices tu nombre, ya. Sí, bueno, Komatsu era uno de mis clientes. Antes yo hacía entrenamiento solamente para empresas, ¿no? Para formar los líderes, etcétera, etcétera. Pero ahora he sacado un entrenamiento, que es el que les he mencionado, que es cómo pasar de jefe a gerente, pero no es para empresas, es para gente como tú y como yo, que dice, oye, ¿por qué eligieron a esa otra persona y no a mí? Tengo una alumna que por 4 veces han elegido a otra persona y no a ella. Yo le digo, ¿y qué haces en esa empresa? Y ella hace el trabajo. O sea, prácticamente ella ha cubierto por 6 meses la vacante. Según el gerente general, lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué pasa? Y hablando así, me dice, es que ese puro hombre, yo creo que no ven que una mujer pueda tener así el mando. Ah, puede ser por eso. Pero en fin, es muy interesante ver, a veces las mujeres aguantamos mucho más tiempo sin que nos elijan o nos digan que no que los hombres. Los hombres son mejores negociadores en líneas generales, tienden a venderse mejor. No lo digo yo, estos son investigaciones, así que acá les traigo, pasa por mí, soy la emisaria, no soy la que ha hecho la investigación. ¿Ya? Y entonces en un mundo de hombres, les da miedo confiar en una mujer. En el día a día están confiando, pero les da miedo darle el cargo. Entonces, bueno, ahí yo los ayudo, yo las ayudo para que se empoderen.
así como tuve que aprender yo también. Bueno, entonces, vamos a la próxima. Comunicación estratégica, ¿ya? ¿Qué es comunicación estratégica? Pasar del qué hago al por qué lo hago, ¿no? Ya no es el plan de acción, estamos haciendo así, 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 y estos son mis resultados. Y pasas a cuál es la lógica de la estrategia, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué resultados está dando. ¿Se dan cuenta? Entonces, pasas de tu foco, del el plan de acción, a un foco mucho más integrado al negocio, más estratégico. Y eso tampoco es fácil. Al principio, cuando te sientas en las reuniones de gerencias, dices, uy, ¿qué es esto? ¿No? Hay cosas que ni sabías, ves los problemas de otras áreas que antes no habías tenido tanto contacto con otras áreas, ¿no? Entonces, producción, pues, está bien, escuchando y tiene que opinar sobre la estrategia que está haciendo el gerente de finanzas y cómo le impacta a él. Y tiene que participar de eso. Por supuesto, tienes que aprender un poco de todo. Por eso ahí viene la fama del MBA. Ya para yo poder opinar tengo que entender un poco de finanzas, entender un poco de comercial y entender el mercado, ¿no? Por eso dicen, haz tu MBA para, eh, digamos, llegar a una posición gerencial. No es porque sí, es para que conozcas todas las áreas de la empresa. Y la verdad que no necesitas hacer un MBA para conocer todo eso. Por supuesto, yo los animo a hacer su MBA, ¿no? Su máster en administración de empresas, que es bien general y te da mucha ayuda, pero no es necesario. Tú estando como jefe ya puedes ir conociendo toda la organización. Métete en proyectos interdepartamentales, anda más allá, ¿no? Pregunta, averigua, conoce el mercado y todo eso te va a ayudar a ir abriendo tu mente. Juana Barreiro Álvarez pregunta, poseo formación académica, pero en mi trabajo nunca me ofrecen puesto que estoy esperando. Juana, voy a adelantarme. Toma la iniciativa. Si quieres ser gerente o si eres gerente, tienes que ir más allá de la situación. Hay gente que me dice que no me han dado la oportunidad. Nadie te va a dar la oportunidad. Tú tienes que ir a cazarla. ¿Cómo? Con los tips que te estoy dando. Tiene que ser proactiva. Hay gente que está esperando años que lo elijan para una gerencia y nunca ha hablado con su jefe y le ha dicho, yo quiero esta gerencia. Así, Juana, hay que agarrar al toro por las astas. Nadie te lo va a dar, tú lo tienes que empujar. Bueno, si te lo dan, bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero no te puedes confiar en eso. Y, por ejemplo, en mi programa, una cosa que vemos es, uno, hay posibilidades de que te asciendan, o sea, hay puestos, van a haber vacantes, está creciendo la empresa o al revés, ¿no? Si es al revés, anda buscando tu trabajo. Tú sigue en tu trabajo, pero anda buscando la gerencia en otro lado. Y si sí hay puestos, hay que armar una estrategia para hacerte visible y para que generes confianza y que las personas quieran elegirte. Hay gente que va al gerente general, se saltea 2 instancias y le dice: "Quiero este puesto. Creo que lo puedo hacer por tal, tal, tal cosa". Y lo consiguen, y lo consiguen. Entonces, mucho depende de tu empuje. Juana Barreiro, al toro por las astas, ¿te ha gustado? La empresa está creciendo. Claro, si tú ves que tu empresa está creciendo, hay oportunidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a veces? Te van dando más responsabilidades, más trabajo y te dejan en el mismo puesto y ni siquiera te aumentan el sueldo. Entonces ahí hay que trabajar para pedir, o sea, trabajar con otras áreas, con recursos humanos, con otros gerentes y decir, oye, acá ya se necesita más recursos, se necesita más gente, se necesita un mando intermedio
y yo quiero la gerencia. O te van a considerar o saben que te van a perder, y si eres buena no van a querer perderte, menos cuando están creciendo, ¿no es cierto? Pero no se van a atrever a tan fácilmente a decirte, no, mira, mejor consigo otro gerente y tú sigues con tu jefatura. Ya difícil, ¿no? O sea, ya eso es casi como decirte, te despido. Habrán escuchado muchísimo ustedes networking, networking y más networking, ¿ya? Trata de buscar como jefe, ay, esto porque suena, como jefe trata de buscar eh, tener proyectos, trabajos, presentaciones, lo que fuera, donde tengas interacción con directivos de la empresa, con gerentes uno o dos niveles más allá. Por ejemplo, le puedes decir a tu jefe, en esta presentación yo podría presentar esto que es mi expertise. Por ejemplo, yo cuando era gerente y había un tema eh, que lo estaba desarrollando una persona que trabajaba conmigo, yo no iba y lo presentaba. Yo quería foguear a mi gente, ¿no? Que se lance. Entonces tenían miedo, se morían de miedo, pero decía, yo voy a estar ahí, no te preocupes. Y yo les decía en el comité de gerencia, le decía, Anita va a presentar esta parte. Y claro, cuando yo me fui, Anita subió de puesto, ya se imaginarán, ¿no? Vamos a ver lo que ya hablé de tomar la iniciativa y vamos a ver dos más, ¿ya? Eh, Analiza y piensa en términos del valor. Ya no es solamente cumplir mi meta, es cómo esta meta está agregando valor a la empresa, ¿no? Eso requiere, por supuesto, mucho más análisis, más conocimiento, eh, y como gerente, tú no solamente vas a poner metas, te tienes que reunir con tus jefes, que ellos también entiendan por qué esa meta y a dónde los lleva esa meta, cómo agregan valor a la empresa, porque al final todo tiene que agregar valor a la empresa, ¿no? De una u otra forma. Entonces, ya necesitas, por ejemplo, saber estados de ganancias y pérdidas, los estados financieros, poder leer lo básico, poder entender cuando hablan otros gerentes. Entonces, tienes que entrenarte, tienes que de alguna manera, o con un MBA, como decía, o con algunos cursos, con algunos programas, pero tienes que tener lo que es básico, entender cómo funcionan las otras áreas de la empresa y cómo ellas agregan valor. Y cómo estás tú en relación del valor general, qué es lo más importante, qué es lo que tú aportas a ese valor general y que no debe fallar. Eso te ayuda, ¿no? Y como dije antes, siempre mirando el largo plazo. Y séptimo, prepárate. Nunca dejes de prepararte. O sea, uno tiene que ser un eterno aprendiz para seguir, no solamente pasar de jefe a gerente, sino que como gerente vas a tener retos mucho más complejos y tener que tomar decisiones mucho más difíciles. Entonces aprende a trabajar con los demás, aprende de los demás. Si puedes tener un mentor, consíguete un mentor de la empresa, ¿no? Que maneje bien. Hay empresas que tienen sus programas de mentoría y sigue actualizándote en tu gremio, en la universidad, en mi programa de jefe a gerente, donde quiera, pero no pares de estudiar. Eso es los 7 puntos que quería decir. Jorge Lucas, ¿cómo estás? Cuando no tienes feedback del trabajo que realizas de tus jefes, aun cuando directamente lo solicitaste y aún así no te dicen nada. Pues deberían dártelo cuando tú lo solicitas, pero entonces no le pongas el nombre feedback. Lleva y di, ¿qué te parece cómo estamos haciendo esto? ¿Qué te parece cómo estuve en la reunión con tal persona? ¿Qué te parece? O sea, anda punto por punto y tú pregunta. Y si no te dicen nada, me está hablando de que
no hay mucha cercanía, mucha conexión, no hay un trato cercano entre tú y tus jefes o tu jefe, ¿no? Entonces busca esa cercanía, busca hacerte un poco amigo de tu jefe, ¿no? Eh, Eso funciona bien. Entonces, lo que tú le preguntes te va a contestar más abiertamente. Hay mucha gente que no se atreve a dar feedback. Dice, no, después van a creer que me la agarré con él, que lo estoy acosando, que le dije esto, que le dije el otro. eh, y gente que se ataca de nervios para dar feedback. Yo siempre les digo cuando trabajo en temas de retroalimentación constructiva, siempre pregunto, ¿cómo se siente al dar retroalimentación? Y generalmente el que da la retroalimentación está más nervioso que el que la recibe, ¿no? El que la recibe también está nervioso. Entonces, es una situación difícil. Un feedback es difícil porque hay 2 personas nerviosas, ¿no? Angustiadas. ¿Cómo te pone los nervios y la angustia? Pues, obviamente, en modo defensivo, ¿no es cierto? Porque una angustia, ¿qué me van a decir? Y el otro, ¿cómo se lo digo? Eso te da ansiedad y esa ansiedad es una amenaza y esa amenaza te pone en modo defensivo. ¿Por qué? Porque somos mamíferos y eso viene de en toda nuestra evolución, ¿no? Son situaciones difíciles. A veces es mejor, ¿qué te pareció? Si has hecho un reporte, dime, una buena pregunta es, ¿qué es lo que más te ha gustado de mi reporte para seguirlo haciendo así? ¿Y qué es lo que me sugerirías mejorar? Y solamente está diciendo de un reporte, pero te está dando retroalimentación. No sé, Jorge, si te ayuda, por favor, dime. Tengo algunos ejemplos acá, ¿no? Por ejemplo, de un jefe de operaciones. No sé por qué tengo varios jefes de operaciones, ya. Pasas de metas diarias fuera de procesos. Entonces, antes tú estabas concentrado en la producción, en esto, el otro. Cuando subes un nivel más allá, ya no solamente estás preocupado de la producción, estás preocupado de ver si los procesos son los adecuados, si eh, estas fallas que están habiendo, hay un patrón en ellas y debemos empezar, pues, no sé, mejora continua, vas más te distancias un poco del día a día y empiezas a ver mejoras sostenibles, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es ese 20% que me va a solucionar el 80% de los problemas? ¿O cuál es ese 20% que me va a aumentar tanto la rentabilidad? Entonces ya cambia tu manera de pensar. Luego, en vez de resolver quejas, patrones, ¿no? Cuando estás trabajando con mucha gente, hay quejas, todo, empiezas a analizar por qué siempre se repiten estas quejas y empiezas a profundizar, a buscar la causa raíz de las cosas, ¿no? De cumplir, por ejemplo, en mantenimiento, de cumplir con el mantenimiento, como un ejemplo, es darte cuenta de ciertos patrones y proponer un plan de mantenimiento preventivo, por ejemplo, ¿no? Ya miras más el macro, eh, todo ese tipo de cosas te van ayudando a mirar más allá. Y eso es lo que desarrolla tu pensamiento más estratégico y lo que te va a llevar a una gerencia. Aquellas personas que son jefes y quieren prepararse para gerentes, o son nuevos gerentes y quieren asegurarse de hacer las cosas bien. En mi, en mi programa tengo un tercio de gerentes, dos tercios de jefes, más o menos así es, y por ahí algún dueño de empresa. Son grupos, como es una mentoría grupal, son grupos de 6, 8 personas máximo. Bueno, eh, y justo estoy empezando esta semana, bueno, la próxima semana uno. Entonces, bienvenidos los que deseen y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un lindo fin de semana